Isaías, en el capítulo 60, verso 13, dice que Dios nos consuela, así como una madre consuela a su hijo. Por eso, cuando pase por situaciones difíciles y llegue al punto de decir, Dios, no puedo más, esto que estoy viviendo es muy duro, es muy fuerte para mí, convénzase de una verdad, que Dios está allí a su lado, que Él no le ha abandonado, que usted no está solo, que Él le ayuda en momentos de dificultad, que Él le da la fuerza que necesita para seguir adelante, porque Él, como Padre bueno, consuela a sus hijos. Repito, de eso debemos estar seguros, convencidos. Así el problema sea muy grande o la situación muy dolorosa. Y esa certeza, ese convencimiento, lo tenía un hombre llamado David. Según el Salmo capítulo número 18, David, en momentos de adversidad, se aferraba a las promesas de Dios y hacía declaraciones poderosas que fortalecían su fe, que lo mantenían firme en su esperanza. Y eso, mi amiga y mi amigo, es lo cuarto que hacía David para enfrentar dificultades, para hacerle frente a la dura prueba. Él se aferraba a las promesas de Dios y hacía declaraciones poderosas que fortalecían su fe y su esperanza. Si usted quiere obtener la victoria, como lo relata David en el Salmo 18, entonces, número 4, declare la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es declarar? Declarar es manifestar, decir, exponer, proclamar, confesar. Eso es declarar. Y Deuteronomio capítulo 6, verso 7, dice que la palabra de Dios, usted y yo, la debemos repetir, la debemos exponer, la debemos decir, manifestar, declarar a nuestros hijos, a toda hora y en todo lugar. Así que declarar la palabra de Dios es un mandato divino, entendiendo la palabra declarar como exponer, confesar. Y eso hacía David. Escuche lo que David confesaba, lo que David decía, lo que David declaraba cuando tenía problemas. Salmo capítulo 18, verso 28 al verso 30. Volvamos entonces al Salmo capítulo 18, verso 28 al verso 30, porque allí encontramos qué era lo que David decía, qué era lo que David exponía, qué era lo que David confesaba, manifestaba y declaraba. Dice David, tú Dios encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Y escuche esto otro tan poderoso. Decía David, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Mire, esa frase, tú enciendes mi lámpara, nos está diciendo que David, así estuviera viviendo momentos muy oscuros, él sabía, y no solo lo sabía, sino que lo escribió, lo declaró, lo dijo. Dios, aún en medio de los momentos oscuros, tú alumbras mi camino. En otras palabras, David decía, Dios, esos momentos de tinieblas, tú los transformarás en luz. Así que en medio de los problemas, en medio de la adversidad, cuando no vemos salida, cuando sentimos que todo está oscuro, tenemos dos alternativas. O nos amargamos con Dios por los momentos de oscuridad que vivimos, o permitimos que nuestros labios hablen palabra de Dios y empezamos a confesar a Dios como aquel que tiene el poder para transformar la oscuridad en luz. ¿Qué alternativa va a usar? ¿Se va a quejar? ¿Va a hundirse más en la oscuridad? ¿O va a declarar al Dios que enciende la lámpara y que transforma las tinieblas en luz? ¿Qué va a hacer? Mire, mi amiga y mi amigo, David estaba enfrentando muchos enemigos. Se había levantado gente para querer dañarlo. Pero ¿sabe qué hacía David? Él confesaba algo poderoso.
y era que con Dios él podía desbaratar cualquier ejército, que muchos se podían poner en medio del camino, pero él los iba a vencer. En otras palabras, lo que aquí nos está diciendo es que aún en medio de cualquier problema, de cualquier dificultad, de cualquier adversidad que usted y yo podemos estar enfrentando hoy, Dios nos va a permitir ver su gloria y su majestad desbaratar cualquier ejército. Y de su mano, escuche esto, podemos obtener victorias sobrenaturales. Eso decía David. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Y escuche esto otro que David dice. Dice, acrisolada la palabra de verdad. ¿Y sabe qué quiere decir acrisolada? Acrisolada quiere decir algo que no tiene defecto, algo que es puro. Mire, David veía la palabra de Dios de esa manera, como perfecta, como pura, sin defecto. David veía la palabra de Dios tan poderosa que podía decir, confío en ella y la veo como un escudo en la cual puedo refugiarme. David tenía problemas, pero David no confesaba problemas. David confesaba certezas, verdades que conocía acerca de Dios y acerca de su palabra. David conocía las promesas de Dios y las declaraba. Mire, quizá el problema que tenemos hoy en día es ese, que nos la pasamos más hablando de los problemas, de la crisis, de la dificultad, que de las promesas de Dios. Por eso aprendamos de David eso, que a pesar de vivir momentos difíciles, él declaraba el poder de Dios. Esa es la cuarta clave que David usó para salir victorioso en medio de la adversidad. Y si usted sigue leyendo, se dará cuenta que Dios respondió de una manera maravillosa a esas cuatro actitudes de David. Del verso 31 al verso 36, David empieza a hablar de cómo Dios le renovó sus fuerzas. Por eso en el verso 32 dice que Dios le ceñía de poder y le daba sustento. Luego, del verso 37 al verso 42, David cuenta cómo venció la adversidad. Por eso en el verso 39 dice, humillaste a mis enemigos debajo de mí. Y del verso 43 al verso 50, David habla de cómo Dios, después de ese todo sufrimiento, lo puso en lugares de privilegio. Dios llevó a David, después de pasar la dura prueba, a lugares a otro nivel. Por eso dice el verso 43, me has hecho cabeza de naciones y gente que no conocía me sirvió. Y en el verso 50 dice que Dios le dio a David, al rey David, grandes triunfos y que tuvo de él misericordia y además le bendijo a él y a toda su generación. Mi amiga y mi amigo, este salmo, el Salmo 18, es un salmo hermoso para leer, para estudiar y para hacerlo nuestro en momentos de adversidad. En mi caso, este salmo me ha ayudado, me ha sostenido en medio de un momento difícil. Y sé que esa misma palabra del Salmo 18 también hará el mismo efecto en usted. Crea esta verdad. Con Dios de la mano es posible enfrentar la adversidad y salir victorioso. Señor, te damos gracias por esta serie que nos has permitido compartir durante estos 4 días. Gracias, Dios, porque has fortalecido mi vida a través de este salmo. Y yo te pido, Dios, que ese mismo efecto de fortaleza, de ánimo, de vida, de esperanza, de fe, se dé en cada uno de los que están escuchando este devocional y que oran con nosotros. Que tú los puedas levantar, así como me has levantado, Dios, en la fe. Que tú les puedas devolver la esperanza, así como me la has devuelto, Dios. Fortalece a cada persona, mi Dios. Ayúdales a estar firmes en medio de cualquier situación, por difícil que sea. Gracias porque tú estás a nuestro lado. Gracias porque tú nos darás la victoria. Bendice a cada oyente, bendice a sus familias. Y hoy te declaramos, Cristo Jesús, como nuestro Rey, como nuestro Señor y como nuestro Salvador.
audios de parte de Dios.